Death Note significa literalmente cuaderno de muerte. El poseedor de este cuaderno tiene el poder de matar a una persona con tan solo escribir su nombre e imaginar su rostro. 40 segundos luego de hacerlo, aquel cuyo nombre haya sido escrito en él morirá de un ataque al corazón. Por supuesto, una herramienta como esta no pertenece al mundo de los humanos, sino al mundo de los Shinigami, los dioses de la muerte. La trama comienza cuando el Shinigami Ryuk, aburrido por el estilo de vida que lleva en su mundo, deja caer su Death Note en el mundo humano esperando divertirse cuando alguien la encuentre y la utilice. Por azares del destino, el cuaderno termina en manos de Light Yagami, el estudiante más brillante de Japón, quien más temprano que tarde, tras descubrir el poder de la libreta, se autoproclama el dios del nuevo mundo y la usa para matar criminales y crear un mundo totalmente libre de injusticias. Pero, ¿cómo fue posible que alguien tan prometedor como Light se convirtiera en un asesino en serie desquiciado? Si te interesa la respuesta a esta pregunta, no te pierdas este video donde te explicaré por qué Light Yagami se corrompió. Antes de comenzar con el video, los invito a que me sigan en mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram para tener un contacto más directo conmigo y divertirse un poco con las boludeces que comparto. Tras confirmar la capacidad de la Death Note escribiendo el nombre de una segunda persona mala, a Light le afecta haber quitado 2 vidas. Él reconoce el horrible poder de la libreta y se pregunta si las personas cuyos nombres escribió merecían ese destino, pero rápidamente admite que siempre ha pensado que el mundo está podrido y quienes lo pudren deben desaparecer. El único problema es que su mente se perturbaría, pero este era un precio pequeño en comparación con el mundo ideal que buscaba crear. La premisa básica de la trama puede entenderse como una recreación del mito bíblico del Génesis, un hombre técnicamente perfecto e incorruptible que, tentado por los poderes de un ser superior, es arrastrado hacia el pecado. Entonces, ¿el poder corrompe a las personas? Para dar una respuesta hay que echarle un ojo a un hecho real, el experimento de la cárcel de Stanford desarrollado por el psicólogo Philip Zimbardo en 1971. En él, varios estudiantes universitarios simularían estar en una cárcel. Un grupo asumiría el rol de funcionarios, el otro el de los presos. Al poco tiempo, los estudiantes en el papel de funcionarios comenzaron a abusar de los presos. El psicólogo a cargo suspendió el experimento, pero la conclusión fue clara. En un contexto jerárquico y aislado, las personas con un cargo de poder o autoridad pueden llegar a abusar de su poder aprovechándose de su posición. Esto no solo se ve en las cárceles, sino también en contextos de trabajo poco regulados e incluso en estructuras sociales en relación de dependencia como el modelo tradicional de familia. Cuando Light renuncia a la propiedad de la Death Note y pierde todos los recuerdos de cuando era Kira, podemos ver en él cierto parecido con su padre. Estando el poder de Kira en manos de Yotsuba, él le propuso esperar a que algunos de sus directivos murieran hasta confirmar concretamente que uno de ellos era el nuevo Kira, y esto es lo que ocurre. Si detuviéramos a esos 7 usando como prueba el video, ¿no detendríamos también la muerte de los criminales? Lo siento, pero no podemos asegurar que uno de ellos sea Kira. Si lo que hay es un simple contacto con él, no cesarán las muertes de los criminales. Además, lo más probable es que Kira se deshaga de todos. Pero, aunque no esté seguro de que sea uno de ellos, existe la posibilidad de que sí lo sea y evitar esas muertes deteniéndolos. Es cierto, mi padre tiene razón, hay una posibilidad. Tanto el padre como el hijo poseen un fuerte sentido de la justicia y la moral. De hecho, en la guía oficial de Death Note, el tomo 13 del manga, nos dicen que cuando Light perdió sus recuerdos de la Death Note, se volvió un joven capaz de entender el dolor ajeno, que si Ryuk no hubiera sentido interés en el mundo de los humanos, probablemente se hubiera convertido en uno de los mejores investigadores del mundo y lucharía contra el crimen al lado de L. Sin embargo, mientras Light se rindió ante el poder del Shinigami y la libreta, su padre no se atrevió a escribir siquiera un nombre. En la guía anteriormente mencionada nos dicen lo siguiente: armado con la razón absoluta y una extremista forma de pensar, Light es un individuo de firmes convicciones que no titubea en hacer realidad sus sueños. Por supuesto, una personalidad extremista no necesariamente te hace una mala persona. Tenemos ejemplos de buenas personas en el manga anime con pensamientos extremistas, pero no hace falta irse hasta otro manga teniendo en Death Note a Soichiro Yagami, un hombre tan recto que se negó a llevar un revólver una vez retirado de la policía solo porque la portación de armas estaba prohibida a los civiles en Japón, pero a la vez tan comprometido con su causa como para aceptar los métodos éticamente cuestionables de L.
En definitiva, el jefe Yagami también está armado con una extremista forma de pensar y es un individuo de firmes convicciones que no titubea en hacer realidad sus sueños. Pero la diferencia la encontramos de nuevo en el tomo 13 de Death Note. A Soichiro le gusta la familia y detesta a los criminales. Se define como criminal a quien comete un crimen, un delito, o sea, a quien rompe las reglas y actúa fuera de la ley, a quien voluntariamente afecta a los demás, aunque eso signifique herir o matar. Aunque el padre y el hijo aborrezcan a las personas que hacen el mal y sueñen con hacer del mundo un lugar mejor para las buenas personas, a diferencia de su hijo, el jefe Yagami tiene un código moral al cual aferrarse, la ley. Pero Light es diferente. A él le gusta la justicia y detesta la maldad, y eso nos lleva a preguntas clásicas. ¿Qué es realmente la justicia? ¿Qué es el bien y el mal? Pues para el jefe Yagami, los criminales son el mal porque lastiman a otros con toda intención. Por consiguiente, la justicia es tomar partido contra ellos sin ser como ellos. Y aunque Light tiene códigos similares que lo hacen perdonar a quienes delinquen sin intención, posee también un punto de vista radical, el clásico o estás conmigo o somos enemigos. Esta distorsión cognitiva se conoce como pensamiento dicotómico, un error de pensamiento que hace que interpretemos la realidad de un modo absolutista. Quien tiene este pensamiento contempla el mundo en dos extremos, blanco o negro, bueno o malo, y así. No hay término medio, no contemplan matices, con lo cual sus decisiones y emociones también suelen ser extremistas. Por eso no le tembló el pulso al escribir el nombre del falso L, quien se presentó como un detective que no estaba de acuerdo con los métodos de Kira. Yo soy la verdad, soy el hombre que salvará al débil del mal, el dios del nuevo mundo ideal, y aquellos que desafíen a Dios son el demonio, dijo Kira. Ahora bien, no podemos olvidar que en el protagonista se hacían patentes algunos desórdenes mentales. El primero es el más obvio, el trastorno narcisista de la personalidad, el cual, por supuesto, no es razón suficiente para convertirse en un monstruo como Kira, y prueba de ello es el antagonista y héroe de la historia, L. La rivalidad entre el asesino y el detective se construyó por su narcisismo. Ambos competían no solo intelectualmente, sino también para saber quién de los dos tenía razón. Es más, el mismo L se describe como alguien similar a Kira, una persona infantil que odia perder. Sin embargo, Light lleva el narcisismo al extremo de los extremos, pues se sentía literalmente un dios, un ser único en el mundo cuya inteligencia y capacidades eran inigualables. Tanto así que al principio se creyó que los dioses de la muerte lo habían elegido para usar la Death Note por algo especial. Por suerte, Ryuk le bajó los humos. Otro problema que padece Light es el trastorno de personalidad antisocial. En él es más difícil verlo porque, a diferencia de L, quien se excluye de las personas porque no puede empatizar ni crear un vínculo genuino, el joven Yagami es muy sociable. De hecho, en la guía oficial del manga se nota la gran diferencia que existe en este punto en ambos personajes. No obstante, Light también es incapaz de empatizar con las personas, ya que las ve como herramientas que puede usar y descartar sin remordimiento alguno. Al ser tan inteligente, ve a los demás como monos que no pueden entender la majestuosidad de su intelecto y por eso mismo se excluye, lo que lo lleva a sentir un gran vacío existencial, carencia de motivación y aburrimiento extremo. Al tener en sus manos el poder de los dioses, quiere llenar ese vacío convirtiéndose en una especie de dios y ser admirado por las personas. Por eso necesitaba que la gente supiera que había alguien castigando a los malvados. Aunque L y Kira padecen los mismos trastornos mentales, estos les afectan de forma diferente porque sus personalidades son diferentes. L no tiene un pensamiento dicotómico, él acepta trabajar con otros, está abierto a otras perspectivas y reconoce el buen trabajo de los demás. Además, basta con verlo para darse cuenta que es alguien totalmente despreocupado por muchas cosas de la vida. Es más, en su ficha dice que le gustan los dulces y le disgustan los calcetines. Con esa personalidad no es de extrañar que solo tome un caso cuando realmente le interesa. En 1961, el psicólogo Stanley Milgram llevó a cabo una serie de experimentos que pretendía medir la disposición de un sujeto para obedecer las órdenes de la autoridad, aunque al hacerlo entraran en conflicto con sus valores y conciencia. Los participantes se dividieron en dos grupos, uno de profesores y otro de aprendices. Desde diferentes habitaciones y sin contacto visual los unos con los otros, los profesores administraban tareas que los aprendices debían realizar. Si fallaban, tenían que castigarlos con una descarga eléctrica que a cada fallo se hacía cada vez más fuerte, tanto que hasta podían llegar a freírlos de manera literal. Por supuesto, los aprendices eran actores que en ningún momento sufrían daño. La conclusión del experimento fue la siguiente.
Si sentimos cierta distancia con el sujeto y actuamos de manera impersonal, podemos obedecer ciegamente a la autoridad, aunque eso signifique quitar una vida. Esas condiciones se cumplen en Kira, quien actúa desde la comodidad de su hogar motivado por un mundo ideal, aunque no obedece a ninguna autoridad porque él se siente la autoridad suprema, razón por la cual se permite hacer cosas que en los demás no acepta. En el tomo 13 del manga, de hecho, podemos ver cómo se estructura el mundo de Kira, y en las partes más bajas de la pirámide queda de manifiesto su hipocresía. En esos lugares coloca a sus cómplices Misa, quien es descrita como una delincuente que se hace pasar por la novia de Kira, Teru Mikami y Kiyomi Takada, ya que en el nuevo mundo no se admite ninguna clase de criminales, no importa si apoyan a Kira. En otras palabras, aunque no le guste a Light ni a sus fanáticos de la serie y la vida real, Kira es exactamente igual que la gente que desprecia, tal como le dijo Ryuk desde el principio. Las buenas intenciones no legitiman las malas acciones y la historia nos ha remarcado muchas veces eso. Después de todo, como dice un dicho popular, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Light no se corrompió ni por ser un trastornado como él, ni por ser de pensamiento extremista como su padre, sino porque la libreta le daba el poder y la seguridad que necesitaba para que alguien con ambas características pudiera actuar. Por muy radical que fuera el personaje, jamás hubiera tenido el valor de hacer lo que hizo de otra manera. Como él mismo dijo al inicio de la historia, el anonimato les permite a las personas expresarse como realmente son, sin miedo a represalias. Esa es la realidad, claro está. Los humanos tienen que aparentar de cara a la sociedad, dijo Ryuk. Pero al final del manga, cuando nuestro prota se da cuenta de su humanidad, que nunca fue ni será un dios y que va a morir como cualquier otro mortal, Light demuestra su verdadera naturaleza cobarde al suplicar por su vida. Si les gustó el video no se olviden de dejarme un pulgar arriba, comentar, compartir y además suscribirse para estar al tanto de mis próximos proyectos. No se olviden de darle clic a la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un video. Adiós y nos estaremos viendo muy pronto.